Bien, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Buen día, querido Eh, hermano. Vamos en este momento a compartir la palabra del Señor. Esperemos que el audio esté bien. Creo que sí, ¿verdad? Déjame ver aquí. Sí, se escucha bien, hermano Martín. Bien, gracias, hermana Iracema. Bien, gracias todavía a Dios en esta mañana también por la oportunidad de poder en esta semana, ¿verdad?, presentar algunos temas interesantes. Compartimos lo que aprendemos, ¿no? Y yo creo que son temas que personalmente a mí me han llamado la atención, entonces creo que también es bueno compartirlas, así que de lo que aprendemos es lo que nosotros compartimos, ¿verdad? No pretendemos ser maestros, pero lo poco que podemos aprender en nuestra quizás autoeducación espiritual, ¿verdad? Religiosa, creo que es bueno también compartirlo para no quedarse con esa información. Así que vamos en esta semana, hermanos, a hablar de un tema bastante interesante. Así que vamos a inclinar el rostro para así comenzar en esta mañana. Padre eterno, gracias le damos por su amor y misericordia, gracias le damos por su compasión, gracias le damos por Jesucristo. Guíanos, oh Padre eterno, en el estudio de tu palabra esta semana. Que tu Santo Espíritu nos conduzca, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos transforme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en esta semana vamos a estar estudiando el libro de Mateo, capítulo 24. Yo sé que tal vez no terminemos la serie, ¿verdad? Más quizás por ahí en otra oportunidad continuaremos con la misma serie. Yo sé que hay muchos hermanos también que hemos escuchado en el transcurso de este tiempo que nos reunimos, que han presentado mensajes bastante interesantes, así que es un lugar de oportunidades, ¿no? Así que vamos a hacer en esta semana lo que podamos avanzar y quizás para las siguientes oportunidades continuaremos con el mismo tema de Mateo capítulo 24. Quizás algunos de ustedes han escuchado ya esta serie, estos temas, pero no está mal repetirlo, ¿no? Porque la forma también de aprendizaje, la repetición, es una forma de aprendizaje. A los niños se les enseña repitiendo las cosas, ¿no? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, lo mismo es con la palabra de Dios. La repetición es algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Para poder grabarse en la mente algunas cosas. A veces escuchamos algo y una sola vez y se nos va. Pero en esta semana vamos a hablar sobre Mateo capítulo 24. Y hoy comenzaremos, hermanos, con la parte, una introducción, ¿verdad? Entonces vamos a ver 7 grandes verdades en cuanto a Mateo 24. 7 grandes verdades como introducción a Mateo capítulo 24. Y entonces el mensaje de Mateo 24 es un mensaje de vital importancia. Y vemos que este tema se encuentra en los 3 evangelios, ¿verdad? Y cada autor o cada escritor de los evangelios, porque el autor es Dios, cada escritor del evangelio, nosotros entendemos que dio puntos diferentes respecto al mismo tema. Utilizó palabras diferentes, utilizó eventos con diferentes nombres, ¿verdad? Para ejemplificar lo que representa Mateo capítulo 24. Y hay algo muy importante que escribió que Dios a través de la hermana Elena G. de White, ¿verdad? Tenemos en Obreros Evangélicos, página 154. En Obreros Evangélicos, página 154, Dios a través de la hermana Elena G. de White nos deja un pensamiento muy importante. Dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidamente
como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Mateo 24 dice nuestra hermana Elena G. de White, en Obreros Evangélicos, escribió ella, que este tema se le presentó a ella en muchas ocasiones como un tema que debe ser de suma importancia para todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Básicamente lo que está diciendo es que Mateo 24 es como una serie de eventos, es como una profecía que se están cumpliendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Y dice aquí, expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías. O sea, Mateo capítulo 24 es una profecía. Mateo capítulo 24 son eventos que ocurrirán en un evento futuro. Pero vamos a ver en esta semana si podemos alcanzar en qué momento de la profecía de Mateo 24 nosotros estamos viviendo. En qué momento de la historia presentado en Mateo capítulo 24 nosotros estamos viviendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Aquí ella usa un término, ¿no? Y dice, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Un pensamiento muy interesante. Mateo 24 dice Obreros Evangélicos a través de la hermana Elena G. de White que contiene verdades que decidirán el destino de las almas. ¿Y cuáles son los dos destinos de las almas? O salvación o perdición. Pero aquí realmente está presentando que el destino de las almas sea la salvación. Que nosotros podamos entender en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Por ejemplo, en esta semana precisamente hay indicios de huracanes. Hay indicios de que un huracán va a azotar por estas partes, ¿no? ¿Cómo están los medios de comunicación? ¿Qué es lo que mayormente están informando los medios de comunicación? El huracán que está viniendo. Y lo están haciendo como 24 horas al día, ¿verdad? Para estar informando a las personas dónde está el huracán, a cuánto impactará en la zona que impactará, hasta dónde llegará, hacia dónde se dirige, bueno, y todas esas cosas, a qué categoría llegará. Entonces, eso están haciendo los medios de comunicación en cuanto a un evento natural, a algo que está sucediendo en estos momentos. Y Mateo 24 nos está diciendo a nosotros en qué momento de la historia de esta profecía estamos viviendo, en qué momento y qué debemos estar haciendo nosotros, ¿verdad? Entre más cerca está el huracán, entonces nosotros estamos más alertas, más conocidos de las cosas. Bueno, vamos a comprar agua, vamos a comprar esto, vamos a cerrar las ventanas, bueno, hacemos preparativos para que este huracán no afecte en mucho quizás nuestra economía, porque es a veces por lo que más nos preocupamos, por nuestra economía, ¿verdad? Entonces, lo mismo está sucediendo con los eventos de Mateo capítulo 24. Mateo 24 me dice a mí en qué momento de la historia yo estoy viviendo y entonces yo debo estar alerta. Por eso dice ella, debemos que los ministros, los maestros expliquen estas palabras, ¿verdad? Expliquen a las personas que instruyen, que oyen, en qué momento de la historia estamos viviendo, porque estos eventos de Mateo 24 decidirán el destino de las almas. Así que esa es una de las grandes verdades de Mateo capítulo 24, que son cosas que estarán sucediendo hasta la venida del Señor Jesús. Verdad número 2. El sermón en el Monte de los Olivos tenía como propósito impedir que el pueblo de Dios fuese engañado. Jesús presentó las enseñanzas a sus discípulos y aquí vemos algo muy interesante.
y lo vamos a ver después. Estamos dando solamente las introducciones, ¿verdad? El mensaje de Mateo 24 dice que es para los discípulos. Y nosotros vamos a ver que Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe. Y a veces nosotros queremos aplicar Mateo 24 para el mundo que no conoce a Dios. Pero no, dice aquí que el mensaje de Mateo 24 es para su iglesia. Mirad que nadie os engañe. Y muchos dicen, bueno, ¿a mí quién me va a engañar? A mí yo creo que nadie me puede engañar. Yo tengo suficiente conocimiento, tengo suficiente información, tengo 20 años en la iglesia, tengo 30 años en la iglesia, yo conozco las doctrinas de la iglesia, yo conozco las verdades de la iglesia, pero Jesús está advirtiendo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y le está diciendo este mensaje a sus discípulos, a su iglesia de ese momento, a esos 12 hombres que había escogido para formar su iglesia. A él está diciendo el mensaje, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es decir, el propósito principal de este capítulo no es de convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas, porque pueden ver las señales en el mundo político, económico, social y religioso. El fin del capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificiosos y perspicaces engaños de Satanás. Así que Mateo 24, hermanos, es para la iglesia de Cristo. Es un mensaje para nosotros, es un mensaje para no ser engañados, para no ser engañados, perdón, y así tomar un rumbo diferente, tomar un rumbo distinto en nuestra vida espiritual. El capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. ¿Verdad? El sermón fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin. Es un mensaje de Dios a sus discípulos de aquel entonces, ¿verdad? De ser fieles hasta el fin, de ser fieles hasta que el Señor venga. Y nos vamos a dar cuenta que Mateo 24, en una parte de ella concluye, ¿verdad? Con la segunda venida de Cristo Jesús. Bien, entonces, mis hermanos, vemos entonces que Mateo 24, Jesús se dirige a ¿quiénes? A sus discípulos. El mensaje era para los discípulos, para su iglesia, para su pequeña iglesia que en ese momento se estaba formando, ¿verdad? Y que llegaría hasta nuestros días. Y vimos también que Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, que nadie te engañe. Y dice Mateo 24:5 que muchos vendrán en el nombre de Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí a veces decimos, bueno, a muchos engañarán. Sí, es cierto, a muchos engañarán. Gente que no conoce a Dios, gente que no está en la iglesia, gente que no ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Pero vimos que el mensaje es para el pueblo. El mensaje es para su iglesia. A muchos engañarán. Tengamos cuidado con esa expresión. A muchos engañarán. No, ¿por qué no se representa al mundo? Porque ellos están engañados. Y Jesús está advirtiendo a sus discípulos, tengan cuidado porque muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán representándose como yo en mi nombre, ¿verdad? Falsos cristianos, falsos cristos, y a muchos engañarán. A veces suceden ciertas cosas en la iglesia, en nuestra iglesia. Y decimos a veces, pero yo creo que esto no debe de hacerse. ¿O usted cree, hermano, que ya podemos hacer estas cosas? ¿Alguien le ha preguntado esas cosas? ¿Usted cree que ya podemos hacer estas cosas? Estamos viendo en nuestra iglesia ciertas cosas. ¿Ya podemos hacer esas cosas? ¿Por qué los hermanos preguntan así? Porque no tienen como fundamento la palabra de Dios. Porque no tienen como fundamento la otra parte, que es el espíritu o el don profético. Nosotros no tenemos que hacer ese tipo de preguntas. Nosotros debemos estar convencidos a través de la palabra de Dios qué es correcto y qué no es correcto. Y no hacer la pregunta, ¿será que ya podemos ahora hacer estas cosas?
¿Será que la iglesia está cambiando, hermanos? ¿Será que la iglesia está moviendo? No, no, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía como nuestro guía, como los libros que Dios nos ha dejado para nuestra instrucción y aprender a través de ello las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer como cristianos, como personas que están esperando el regreso de Cristo Jesús. Así que a muchos engañarán, ¿verdad? Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Así que no se está refiriendo a el mundo secular. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Falsos qué? Falsos cristos, no falsos demonios, no falsos, no un falso Satanás, no, un falso Cristo. ¿Y cuáles son las obras de Cristo? Nosotros vamos a entender que eran las obras de Cristo aquí en la tierra. Y ese falso Cristo hará las obras de Cristo, pero será un falso Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos daremos cuenta que ese Cristo que está haciendo las obras de Cristo es un falso Cristo? ¿Cómo nos daremos cuenta, hermanos? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través del estudio del don profético. Es la única forma que tú y yo nos daremos cuenta que ese personaje que está actuando como Cristo es un falso Cristo. No hay otra forma, no hay otro lugar donde aprender a diferenciar entre el verdadero Cristo y el falso Cristo. Y entonces dice aquí, oh mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entendamos los términos de Cristo y profetas. ¿Quiénes escribieron las escrituras? Profetas. ¿Cómo nos daremos cuenta que es un verdadero profeta o un falso profeta? Porque harán las obras de los verdaderos profetas. Y nosotros no vamos a discernir si ese profeta es falso o es verdadero a través del estudio de las escrituras, a través de una relación, de una comunión plena con Dios, a través del conocimiento real de las escrituras. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué usó él para presentar las verdades que él presentó? Un escrito está. Un escrito está. Esas fueron las herramientas de Jesús. Un escrito está. Pero si no estudiamos las escrituras, si no leemos las escrituras, si no vamos a los libros del don profético, si no tenemos una relación con Dios, no podremos decir, hermanos, si escrito está. ¿Por qué no podremos decir que escrito está? Porque ni sabemos si está escrito ni en dónde o si está escrito. Entonces es importante que nosotros hoy en día tengamos una relación plena con nuestro Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros hoy en día, en estos últimos días, nos relacionemos de una manera especial con el Señor, ¿verdad? Y le busquemos mientras pueda ser hallado. Verdad número 3. A fin de tener un cuadro completo, es necesario estudiar el sermón como aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Son los 3 evangelios que registran este acontecimiento del Sermón del Monte. Tenemos que ver qué escribió Mateo, qué escribió Marcos, qué escribió Lucas, qué escribieron ellos en cuanto a estos acontecimientos. Y tenemos que estudiarlo. Pero aquí vamos a hacer un resumen, ¿verdad? De lo que escribieron cada uno de ellos. Mateo 24:7 habla de terremotos. Voy a leer la cita que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso escribe Mateo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, versículo 7 usa la palabra terremotos. Mateo 20, Lucas, el otro evangelista o el otro evangelio, en Lucas 21:11 habla de grandes terremotos. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres
y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Vemos, cada quien da su punto de vista. Uno habla de terremoto, otro habla de grandes terremotos y, ¿verdad? Y señales en el cielo, pestes, hambres, ¿verdad? Y terror. También usa el escritor Lucas. Marcos 13:8. Marcos agrega que habrá alboroto, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Vemos las tres palabras que usan para aplicarlo al mismo acontecimiento. Cada quien está usando diferentes palabras en este acontecimiento, ¿verdad? Y dice aquí que cada quien está usando esos términos para ejemplificarnos lo que vendrá. Por tanto, dice 24:15 de Mateo, la abominación asoladora estará en el lugar santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que, mis hermanos, debemos darnos cuenta que estos acontecimientos no es para quién, para el mundo secular, porque el mundo secular no comprende que el libro de Daniel. ¿Quiénes son los que comprendemos el libro de Daniel? El pueblo de Dios, el pueblo que tiene la palabra, el pueblo que estudia la Biblia, comprenderá el libro de Daniel. El libro de Daniel no fue dado para los doctores en divinidades, no fue dado, es para nuestra comprensión. El pueblo, la Biblia fue escrito para el pueblo, ¿verdad? Y si dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a quién. Demándela a Dios, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios que le instruya, pídele a Dios que le dé el conocimiento para entender y comprender las escrituras. El Espíritu Santo no está solamente allá en la universidad de la más grande que tenemos en Michigan, ¿cómo se llama? O las universidades, el Espíritu Santo no está allá en Montemorelos, en Linda Vista, en Loma Linda. El Espíritu Santo no solamente está en esos lugares. El Espíritu Santo está donde le es invitado. El Espíritu Santo estará donde se le invita. Y dijo Jesús, Él os guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Él hablará de mí. Él les dará a entender de mí. Él les dará a conocer las cosas. Entonces, mis hermanos, no tengamos al Espíritu Santo solamente allí en las universidades, donde están los grandes teólogos, los grandes eruditos. El Espíritu Santo estará en el lugar donde se les ha invitado. Y dice Jesús, Él os guiará a toda verdad. Él los conducirá a toda verdad. Así que la comprensión de las escrituras en estos últimos días, ¿verdad? Es de vital importancia para que nosotros podamos entender y comprender qué realmente es lo que nosotros debemos hacer. Verdad número 4. Y quizás nos quedemos aquí, ¿verdad? En la verdad número 4. Dijimos que habrá 7 verdades. Mañana concluiremos con las otras 3 verdades. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento y el cumplimiento final es el más pleno y completo. ¿Ok? ¿De qué está hablando Mateo 24? Vamos a entrar en una parte de lo que está hablando Mateo 24. Está escrito aquí que tiene doble cumplimiento y eso lo entendemos muy claramente, ¿verdad? Como adventistas que tenemos ya mucho tiempo, entendemos que Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Lo llaman mayormente, es un tema escatológico, ¿verdad? Que tiene un cumplimiento aquí, pero tiene un cumplimiento al futuro con mayor aplicación. Eso significa, ¿verdad? Entonces, los discípulos le hicieron a Jesús 2 preguntas, y eso lo damos nosotros en el estudio de los que comparten la fe de Jesús, ¿no? Ahí es una pregunta respecto a Mateo 24. ¿Qué 2 preguntas hicieron los discípulos de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué 2 preguntas? Entonces nosotros entendemos esa parte. Entonces los discípulos le hicieron a Jesús 2 preguntas.
Cuando Jesús salió del templo, dice Mateo 24, 1 al 3. Vamos a comenzar a leer Mateo 24, 1 al 3. Y lo voy a leer para ustedes. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿verdad? Los discípulos salen del templo y entonces los discípulos le empiezan a mostrar a Jesús el templo, el glorioso templo que tenían los judíos. Y entonces le dice, Señor, tú ves este templo, tú ves lo maravilloso, lo hermoso que es, mira las piedras de mármol, mira qué hermosa construcción, mira, nos costó tanto tiempo edificarlo. Usted sabe que aquí trabajamos, ¿verdad? Como cuando nosotros hacemos una historia, aquí trabajamos por 5 años, mire, hubieron tantos trabajadores y mire, y pudimos levantar el templo. Entonces dice que los discípulos estaban, y se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, que me imagino que era un templo muy hermoso. Aunque dice la misma Biblia que no era como el primero, ¿verdad? En hermosura no era como el primero del rey de Salomón, no era como el primero, pero dice que este templo iba a ser más glorioso. ¿Por qué iba a ser más glorioso? Porque en ella iba a estar ¿quién? Jesús. Porque en ella iba a estar en presencia la Shekinah, ¿verdad? Iba a estar allí en presencia. Por eso dice, y cuando dice, no recuerdo, ahorita no tengo la cita, uno de los profetas menores, que cuando venga el deseado de todas las gentes, refiriéndose a Jesús, el templo ese iba a ser más glorioso, porque iba a estar en persona la Shekinah, la presencia que estuvo en el desierto, invisible a los ojos del pueblo, ¿verdad? Cuando el templo de Salomón fue construido, también dice que la casa del templo se llenó de humo y nadie podía ministrar. En el santuario terrenal, el santuario se llenó de humo que nadie podía ministrar. ¿Quién descendió? La gloria de Dios. La presencia de Dios, pero invisible a los ojos del pueblo, había descendido en el santuario terrenal. En el templo de Salomón, en la inauguración del templo de Salomón, también descendió la Shekinah. Y nadie podía ministrar, de tal manera que el templo estaba lleno de humo. Pero este templo era más hermoso y iba a ser más glorioso porque la Shekinah iba a estar en persona. Entonces, ¿y quién estuvo allí? Dios mismo, hermanos. Y en esta lección que acabamos de estudiar, o el trimestre que pasó, vimos que Escuela Sabática cerró con broche de oro, porque presentó la vida de un ser maravilloso en el crisol, que desde su niñez hasta su muerte fue una vida de sacrificio. Y entonces los judíos no entendieron que la presencia de Dios estaba en el templo, que la Shekinah había descendido, que estaba allí. Pero mis hermanos no la entendieron, lo mataron y lo crucificaron. Así que por eso es que este templo, dijo el profeta, no recuerdo el nombre, si Amós, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, algo de ellos, ¿verdad? Que dijo que ese templo iba a ser más glorioso porque en ella iba a estar el deseado de todas las gentes. Entonces, mis hermanos, vemos que los discípulos le están mostrando el templo a Jesús. Y le dice Jesús, ¿veis todo esto? Ustedes, gracias por la mostración, gracias por el tour que me dieron, gracias por enseñarme, gracias, pero ¿lo ven? Mírenlo bien, contémplenlo bien, ¿verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que el templo se va a destruir? ¿Cuándo es que el templo se va que no va a quedar piedra sobre piedra? La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? No sé si Jesús le explicó algo relativo a su venida, pero yo creo que si no, fueron inspirados por el Espíritu Santo al preguntar sobre su venida y del fin del tiempo. Entonces, aquí vemos las dos preguntas que los discípulos hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que el templo se va a destruir? ¿Cuándo es que el templo dejará de ser un templo? Pregunta número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. Y dice la pregunta número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida
y del fin del tiempo. Entonces, las dos preguntas que le hacen los discípulos a Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la aplicación de Mateo 24 tiene, o Mateo 24 tiene dos aplicaciones. Uno para el tiempo de Jesús, pero también se está proyectando hacia el futuro. ¿Hacia el fin de qué? ¿Cuál fue la pregunta? El fin de los tiempos. El fin del tiempo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quedaremos aquí en esta mañana porque, bueno, el tiempo se nos va muy rápido, ¿verdad? Más, no se preocupe, mañana continuaremos esperando que también se vuelvan a conectar, ¿verdad? Para poder tener un poco más de información sobre Mateo capítulo 24 y entender el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si ustedes tienen tiempo en este día, repase Mateo capítulo 24. Si usted repasa Mateo capítulo 24, mañana entenderemos más de lo que estamos hablando. Así que creo que es algo muy importante que debemos hacer. Repasen Mateo 24 hoy, o quizás ahorita que tengan su devoción personal, porque no pueden cambiar esto por su devoción personal. ¿Ok? Esto es importante, es muy bueno reunirnos en grupo, pero mucho más importante es su devoción personal, ¿verdad? Después de esto, hagan su devoción personal. Su reunión, su altar familiar con sus hijos, con su esposa, ¿verdad? No olvidemos eso, hermanos, que es importante. Porque aquí nomás a las 5 de la mañana nos levantamos los padres, quizás las mamás, pero los niños están durmiendo, ¿verdad? Pero lo que continúa para este momento es que también como familia tengamos nuestro culto familiar. No tomemos esto como algo bueno, ya tuve relación con Dios y creo que es suficiente. No, después de esto viene tu comunión personal con Dios, tu relación personal con Dios, con tu familia. Construyamos el altar familiar, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, pueden repasar Mateo capítulo 24 para que mañana podamos tener más idea de lo que nosotros estamos hablando. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les acompañe. Si ustedes tuviesen alguna pregunta, escríbala y mañana quizás si tenemos esa información podemos darle esa información de la cual usted está preguntando, ¿verdad? Me gusta siempre abrir el tiempo a las preguntas, a la interacción, para que no nos durmamos, ¿verdad? A la interacción, interactuemos para interactuar. Voy a abrir ese tiempo en toda la semana para interactuar, ¿ok? Yo también necesito aprender de ustedes, quizás ustedes tengan información que yo no conozco, pero podemos en esta semana aprender juntos, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Así que muchas gracias, hermano. El tiempo se nos ha ido, son a las 6 de la mañana. Vamos entonces a inclinar el rostro y vamos a orar. Oh querido Padre que estás en los cielos, gracias le damos en esta hermosa mañana por la vida. Gracias le damos por su palabra, porque no estamos en tinieblas respecto a los eventos y acontecimientos que sucederán en la tierra, sino que a la luz de tu palabra podemos vislumbrar claramente el futuro. No necesitamos adivinos, no necesitamos hechiceros, no necesitamos para saber el futuro, porque eso son mentiras, son cosas inciertas. Pero tu palabra, Señor, nos presenta el futuro tan nítido y claro que podemos discernir a través de ella el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Oh Padre eterno, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que están aquí. No están aquí porque no tienen nada que hacer, están aquí porque te buscan, porque quieren acercarse a ti, porque tienen necesidad de ti. Señor, corona esos esfuerzos con gloria, corona esos esfuerzos con éxitos espirituales. Que tu Santo Espíritu los acompañe en este día, que vayan a sus actividades, a sus trabajos, si tienen que salir, si tienen que quedar en casa, Señor, que tú los acompañes, que tu presencia vaya con ellos y que tu perdón, oh Padre eterno, nos alcance. Estas cosas lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.